Se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hasta allí, hermanos, posiblemente leeremos algún versículo más, pero en la introducción de este salmo, el comienzo de el relato, muchas veces los salmos eran letras de cánticos de los hebreos y nos habla acerca de las consecuencias terribles, tremendas, desagradables de estar lejos de Dios. Por lo menos así lo sentía David, y no solo lo sentía, sino lo experimentaba y quiso compartirlo para nosotros a través de este salmo. Estar lejos de Dios es lo mismo que estar en desobediencia. Eso en realidad es lo que significa en el sentido espiritual estar lejos de Dios, porque no podemos medirlo por distancia y decir Dios está allí o en tal santuario o en tal ciudad o en Jerusalén o en Roma. Dios está en todos lados, pero el hombre puede alejarse de Dios. Y de esto, hermanos, es lo que el salmista está tratando de decir, y la experiencia que tuvo él está contando prácticamente el testimonio que él pasó por esa experiencia triste. Era un hombre que tal vez por su posición y su condición y sus privilegios que tenía no era para un salmo de estos, pero hermanos, todos estamos expuestos, nadie está libre, y la única forma de librarnos de esa angustia, de ese dolor, de esas consecuencias de estar lejos de Dios es, aceptar algunos de los consejos que él está diciendo por experiencia propia. Pero es el que se acerca a él en busca de perdón y reconciliación. Es distinto, hermanos. De esta manera evita las consecuencias de esa lejanía, ese alejamiento. Conviene que nos hagamos nosotros, hermanos, esa pregunta. David estaba diciendo su testimonio personal, y conviene que nos preguntemos y veamos aquí cuáles son algunas de las consecuencias de alejarnos, de estar lejos de Dios. ¿Qué es lo que produce? ¿Cuáles son las consecuencias? Y les quiero decir, hermanos, que ninguna de ellas es agradable. En primer lugar, me voy a basar en las Sagradas Escrituras, por supuesto. El alejarse de Dios, el estar lejos de Dios, produce en primer lugar angustia. Es algo que es un poco sinónimo, pero qué triste, qué doloroso es tener angustia, hermanos. Qué terrible es estar angustiado por cualquier motivo, hermanos, pero
el estar alejado de Dios y sentirse alejado de Dios. David decía, se envejecieron mis huesos, me duelen los huesos. Tal vez algunos hermanos por algún padecimiento pasajero o de accidente o reuma o lo que fuere, puede comprender un poco lo que el salmista estaba diciendo. Esa angustia que él sentía. Y la Biblia dice, por ejemplo, lo dice aquí en el Salmo que hemos leído, versos 3 y 4, mientras callé. Hermanos, así como el alejamiento de Dios no es algo físico, no es alejarnos de algún lugar, de algún santuario, de algún lugar que podríamos decir que Dios está allí también, el alejamiento o el no acercamiento a Dios es callarnos, es no decirle, es no manifestarle, es no confesarle al Señor, Señor, me siento lejos de ti. Y el Señor sabe y nosotros sabemos porque tenemos esa angustia que produce el alejamiento. Entonces, digámosle, Señor, me siento dolido, me siento angustiado. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Esa ilustración que en vez de ese verdor, esa lozanía, esa vida, esa savia, se volvió ese verdor en sequedades de verano. Me siento seco, me siento vacío, como cantamos se cantó este himno y cantamos parte de ese coro. Me siento solo, me siento angustiado. Pero más adelante, un poco reconociendo que el único que podía revertir esa situación era el Señor y él se daba cuenta. Entonces pidió en el Salmo 51:8, dice, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Me dejarán doler los huesos. Tal vez no el fémur u otra parte del cuerpo, la cadera o la queja generalmente viene de allí, sino, hermanos, todo mi ser, mis huesos. Aquí hay hueso y aquí hay hueso y aquí en las piernas, todos lados, se recrearán los huesos, volverán a sanarse, a recrearse, a crecer, a revivir esos huesos que tú has abatido. ¿Por qué tú has abatido? Porque se daba cuenta que era por culpa de él y que Dios estaba dando o trayendo un juicio sobre él. Hermanos, así es que no es la culpa de Dios y no es la culpa de qué sé yo. Algunos, yo creo que lo dije en más de una ocasión, pero oí esto hace mucho tiempo, la culpa la tiene aquel y sí, si no fuera por aquel, y algunos ya, la culpa la tiene el diablo. El diablo no tiene nada que ver, ni se enteró, la culpa es de nosotros.
le echemos la culpa a aquel que no tiene la culpa, y el diablo no es un santito y el diablo trata de destruirnos, pero hermanos, la culpa la tenemos nosotros porque la responsabilidad es nuestra, y nosotros, si no queremos que el diablo se meta, reprendemos al diablo y huirá de nosotros. Así es que en ese sentido los culpables somos nosotros. En el Salmo 38:3, nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Mi culpa es: no hay paz en mis huesos a causa de ¿qué? ¿De la culpa de quién? De mi pecado. Por supuesto, en el Salmo 57:21 declara una gran verdad: no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Impíos que no tienen piedad, no muestran piedad, no muestran misericordia, y en vez de perjudicaros piensan que perjudican a otros. No hay paz para ellos. Siempre viven amargados, siempre viven angustiados, y no hay paz para los impíos. Por supuesto, impío también quiere decir aquellos que hacen impiedad, aquellos que hacen cosas malas. Y llega al extremo, Proverbios 28:1 dice: huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Huye de esto y de aquello, y si me viene una enfermedad, y si me viene un problema, y si me quedo sin trabajo, y tantas otras cosas, hermano, ¿no? Pero el justo está confiado como un león. No sé si han visto esa película. Yo personalmente, el pobre león que llevaron de aquí, lo vi personalmente, así físicamente, pero en película, ¿no? A veces animales de aquí más grandes y más chicos, y jirafas y leones y qué sé yo, pero el león está ahí, confiado. Tal vez de ahí sacó esa ilustración. El justo está confiado como un león. Hermanos, que no nos invada la angustia, que no haya causales, no haya motivos para que haya angustia, para que podamos estar confiados como un león y no mirando para todos lados y angustiado y desesperado. ¿Me entienden lo que quiero decir? Algunos ejemplos. Adán y Eva temieron de la presencia de Dios. Allí en Génesis capítulo 3 y capítulo 4 habla de Adán y Eva. Dios los creó, ellos estaban en el huerto del Edén, estaban desnudos, no tenían vergüenza, pero cuando pecaron, ¿cuál fue su pecado? Desobediencia a Dios. Se dieron cuenta que estaban desnudos, trataron de cubrir su desnudez, su vergüenza, y se escondieron. Y cuando periódicamente el Señor iba a presentarse y tener comunión con Adán, dijo: ¿dónde estás tú? Estoy escondido. Me di cuenta que estoy desnudo y tuve vergüenza y me escondí. Temieron de la presencia de Dios. Hermanos, esa desnudez espiritual. Caín también, el hijo de Adán y Eva, el primogénito,
se vio atormentado por su delito, capítulo siguiente de Génesis 4, verso 13. Se vio atormentado. Cualquiera que me halle me matará, me destruirá. Él había cometido un delito, había cometido un crimen, mató a su hermano. En Hebreos capítulo 12, verso 17, está transcribiendo algo que está en el Antiguo Testamento. Habla de Esaú, que lloró amargamente. Estoy hablando, hermano, de los motivos que pueden producirnos angustia. No solo un dolor o algo que me hicieron, sino hay varias cosas que pueden angustiarnos. Esaú, ¿por qué lloró? Por amargura. Esaú era un personaje importante, pero llegado el momento, en su debilidad, en su descuido espiritual, vendió su primogenitura. ¿Para qué me sirve la primogenitura? El de los gemelos salió primero, era el primogénito. Hubo un engaño ahí con Jacob, pero él le vendió la primogenitura y lo vendió por algo muy barato. ¿Y cuántas veces vendemos por un simple plato de lentejas? Estoy hablando de, simbólicamente, algo tan valioso como pertenecer, tener un privilegio en la presencia de Dios. ¿Me entienden, hermano? No puedo entrar en todo detalle porque ocuparía mucho tiempo. ¿Cuántos vendieron su primogenitura por un placer, un deseo? Cayeron en una tentación. ¿Y por qué no se cuidaron? ¿Y para qué me sirve? Y al fin y al cabo no es tan grave. Dice que la procuró con lágrimas, pero no la pudo recuperar. Pedro también. Estoy hablando de distintos tipos de gente. Pedro era un apóstol de Jesucristo, pero también lloró angustiosa y angustiadamente después de haber negado a Jesús. Mateo 26, versos 74 y 75, maldijo y juró y no conozco al hombre, hasta que sintió que cantó el gallo y se acordó que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces me negarás 3 veces. Y se apartó y se fue solo y lloró amargamente. Hermanos, quiero alentarles. Los otros como que no tuvieron esperanza, pero Pedro se arrepintió, se apartó, se volvió, se humilló, se arrepintió, depuso su soberbia, su arrogancia y lloró amargamente y siguió siendo apóstol de Jesucristo. Así que no todo está perdido, no le haga caso al diablo diciendo: bueno, para vos se terminó todo. Se terminó todo si yo me entrego, hermano, me entrego a Él y le hago caso a Él. Algo distinto, Mateo 27, versículo 5, pasó con Judas. ¿Recuerda? La angustia, tan angustiado estaba Judas. Vendió a Jesús, lo entregó por 30 piezas de plata. Después se arrepintió, pero era ya demasiado tarde. Era demasiado tarde. Dios tenía sus planes con Jesús, pero Él fue el que por su propia decisión se levantó de la mesa en la Santa Cena y fue y vendió a Jesús por 30 piezas de plata. Y lloró amargamente. Y no hizo lo que podía haber o lo que hizo Pedro.
Yo a eso me pregunto, ¿y si Judas se hubiera arrepentido, como Pedro? Es muy difícil decidir, pero yo creo que tengo derecho de pensar de que si se hubiera arrepentido de todo corazón, pero en vez de ir a Jesús, fue y se ahorcó. No tuvo esperanza. El estar lejos de Dios, hermanos, produce humillación. Esto es, la desobediencia no enaltece, no engrandece, no trae honra. David escribió después de haber pecado, Salmo 38:6, estoy encorvado, estoy humillado en gran manera. Tal vez físicamente estaba derecho, pero estoy encorvado. Estoy humillado en gran manera. El pecado, hermanos, produce eso. Cuando Nabucodonosor era uno de los emperadores, de los reyes de Babilonia, después fue a Siria, ahora es Irak, en esa zona. Él era el rey de reyes, le llamaban el rey de reyes, porque sobre él estaban sojuzgados una cantidad de reyes, desde allá, desde la media luna de las tierras fértiles, entre el Tigris y el Éufrates, hasta aquí abajo contra el Mediterráneo. De hecho, los hebreos, los judíos, estaban sojuzgados a él. Y él dijo, yo con mi poder y mi fuerza, mi inteligencia, mi estrategia, no sé cuántas guarangadas hay, yo he obtenido esto. Y yo soy el gran Nabucodonosor. No era José o Tito. Tenía un nombre largo, no pensaba que eso no se lo habrá puesto él. Yo soy el gran Nabucodonosor, yo soy el rey de reyes, y se ensoberbeció. Y yo con la grandeza de mi poder he logrado esto. Y dice que sorpresivamente, ahí en Daniel capítulo 4, verso 33, lea todo el capítulo de Daniel 4, va a ver lo impresionante que es. Un hombre que era uno de los más grandes de la tierra en aquel entonces, se ensoberbeció tanto que su soberbia fue en contra de Dios, y Dios lo humilló. No sé si tocó alguna parte de su cerebro. La cuestión es que el gran Nabucodonosor, el inteligente, el estratega Nabucodonosor, pensó que era un animal, pensó que era un buey, y se fue al campo y comía pasto. Y su pelo creció como plumas, o plumas crecieron, sus uñas crecieron. No había quien le cortara las uñas. Y 7 años estuvo así, pensando que era un animal. Lo dice la Biblia, hermano. Por eso digo, le invito a que lo lea. Hasta, dice él, después dando testimonio a la gente, tan radical fue su conversión, su humillación, que dijo, cualquiera que blasfeme a Jehová sea matado. Él dice, hasta que alzando los ojos al cielo, mi razón me fue devuelta. Ya no quedó loco. Mi reino fue restaurado. Ahora engrandezco
bendigo y alabo al Dios de los cielos, al Dios de Daniel, ese jovencito que los 15 o 17 años propuso en su corazón no contaminarse y le dijo a Nabucodonosor lo que tenía que decirle. No dejemos de decir lo que hay que decir, hermanos. Si la persona está mal, digámosle está mal. Se enojará con nosotros y no le gustará todo lo que quiere. Si está mal, está mal. Si está actuando mal, está actuando mal. Y Daniel se lo dijo. Pero en su soberbia tuvo que estar 7 años pensando que era un animal. Sansón también, por causa de su desobediencia. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Dice ahí en Santiago ese pasaje leído hoy. Soportar. Sansón no soportó. Sansón jugó. Al final se transformó en un juguete de sus enemigos. Cuando permaneció consagrado al Señor y se abstuvo de algunas cosas que no tenía que hacer y era nazareo para Jehová, tenía un poder dado por el Señor, pero cuando la tentación, primero de una mujer, después le dieron la mujer de él a otro, y después se casó con Dalila. Recuerdan esa historia, y si no, léanla. Está ahí en Jueces, capítulo 16. No me amas, porque no me dices cuál es el secreto de tu fuerza. Primera vez. Y Sansón le dijo, pero le dijo algo mentiroso. Y vinieron los filisteos y los filisteos fueron destruidos por Sansón, fueron derrotados. Y la segunda vez, y si me amara, me dirías lo que es, en qué consiste tu fuerza. Y otra vez, y la tercera vez, y ya la cuarta vez desesperado. Y le confesó cuál era el secreto de su fuerza. ¿Cuál es el secreto de nuestra fuerza, hermano? El Señor. El Señor. No es dejarnos crecer el cabello, eso era un símbolo de ser nazareo, consagrado al Señor. Tampoco tomaba vino, ni sidra, ni ninguna cosa alcohólica. Hasta que se dejó cortar el pelo por los filisteos. Le sacaron los ojos, lo llevaron a moler, lo ataron con una cadena en el palo, ¿cómo se dice? En la noria, para moler trigo. Su pelo fue creciendo porque era el símbolo de ser consagrado al Señor. Pidió al muchacho que era su lazarillo, acércame a las columnas principales donde estaban ahí, porque llamaron a Sansón, léalo hermano, lo llamaron a Sansón para divertirse con él. Y vino Sansón y el dirigente lo puso entre las dos columnas principales de este gran edificio y hizo fuerza. Dios le dio por última vez, porque él robó al Señor. Pero ¿cuánto le costó? Le costó la vida. Si es salvo o no, yo no puedo decir nada, este no es el asunto, pero le costó la vida, le costó la vista, le sacaron los ojos. Era muy común en aquel entonces. Cuando conquistaban a un rey le sacaban los ojos. Y dice ahí en Jueces capítulo 16, 21 al 27, le llevaron a Gaza, le hicieron descender a Gaza. Yo miré en la geografía, Gaza está sobre el Mediterráneo, el pueblo más chico, más al sur,
de Israel. Por eso dice, le hicieron descender. Hermanos queridos, simbólicamente, que el diablo, ni las tentaciones, ni las dalilas, ni las... no sé qué nombre quiere poner, nos hagan caer en las manos del enemigo, para que el enemigo nos ciegue a la realidad de la vida y nos manden a moler y nos hagan descender a casa. No, nosotros no estamos para descender, estamos para ascender. Y un día vamos a ascender literalmente a la presencia de Dios. 2 puntitos más y con esto termino, hermanos. Lo que produce el alejamiento de Dios, el abandono de parte de Dios. Si nosotros nos alejamos, ¿qué Dios nos va a agarrar? Venid para acá. Nilsson está con el Señor y quiere irse. ¿Y yo qué lo voy a hacer? Andate, trata de marchar. Y yo lo agarro. No te vayas. Dios no quiere hacer eso, hermano. Porque si no va a llenar el cielo de gente rebelde. Yo sé que vos seguís al Señor. Que Dios te bendiga. A veces la ilustración es más gráfica y nos queda más grabada. El abandono de parte de Dios. Si ustedes le dejan, Él también los dejará. El Salmo 51:11, el salmista también decía: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Espíritu Santo, ven. Cantamos esa canción, ¿verdad? No me eches de delante de ti. Yo hago mía estas palabras. Señor, no me eches. Presérvame de todo aquello que puede ser la causa de que tú tengas que echarme de delante de ti. Y no quites de mí tu Santo Espíritu. De Saúl, después de su desobediencia, 1 Samuel 16:14, dice la Biblia: el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de delante de Jehová. Él una vez y otra vez desobedeció y pensó que él podía depender de sí mismo, hasta que hizo algo que no debía de ser, y el Espíritu de Jehová se apartó, porque él se estaba apartando del Señor. ¿Entiende lo que quiero decir, hermano? Si yo no me aparto, el Señor no me deja. Pero si yo me quiero apartar, el Señor no me va a agarrar y decir: vení para acá, o no te vas nada. Tal vez estoy usando vocabulario vulgar, pero hermanos, es así. El Señor no va a retener a nadie obligatoriamente. Y de ahí puedo hablar por qué hay tantos, si hay Dios, por qué hay tantos hospitales, por qué hay tantos enfermos, por qué hay tantas enfermedades, y por qué se apartaron del Señor. A veces es la prueba. Y que soporta la tentación. Pero si perdés en esa prueba física, en esa lucha, te vas con el Señor. No vas a descender a casa, vas a ascender a la presencia del Señor. Por último, ¿qué produce el alejamiento a Dios? ¿Qué consecuencias trae? El juicio. Ahí en Jeremías capítulo 2, verso 19, si nunca lo leyó, anótelo. Jeremías 2:19. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú
a Jehová tu Dios y faltar tu temor, mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Con prueba. ¿Quieres sufrir? Pruébalo. Pero si te vuelves, yo me volveré a ti. ¿Qué dice en Romanos 6:23? La primera palabra dice ¿por qué? Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Gálatas 6, 7 y 8, la primera frase dice, no os engañéis. ¿Qué sigue? Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es como la ley de la biología. Siembro trigo y espero cosechar trigo. Lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, complace los deseos pecaminosos de la carne segará corrupción. Y más adelante dice más, el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Juicio no solamente en esta vida, sino también en la porvenir. Jesús decía en Juan capítulo 5, versos 28 y 29, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Va a haber un juicio, va a haber una resurrección. Todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Por eso el verso 6 del pasaje que hemos leído dice, tú perdonaste la maldad de mi pecado te declaré. Por eso, el verso 6, por eso, el Salmo 32, por eso orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender, dice el Señor, y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Muy bien, estemos de pie, hermanos. Padre Celestial, aquí estamos, Señor, seguimos en tu presencia.